Estamos en Cristo, estamos en Él y por Él somos justos, santos y amados eternamente por el Padre. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Jesús, por ser nuestro Señor y Salvador. A ti, Señor, damos gloria y honra en esta noche. Y rogamos que por tu Espíritu Santo nos sea revelado el poder para vivir dentro del matrimonio. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y sella tu palabra en nosotros, Señor. Y capacítanos en el poder de tu Espíritu para llevar a cabo toda buena obra para gloria y alabanza de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos todas estas cosas. Amén. Hermanos, ¿pueden tomar asiento? Vamos a dar hoy inicio a la segunda clase de nuestro estudio llamado El matrimonio. Hoy vamos a ver el poder para el matrimonio. Ese es el título de la clase de hoy. El poder para el matrimonio. La clase anterior habíamos visto el fundamento para el matrimonio, nuestra unión con Cristo, el Evangelio mismo. Y hoy vamos a ver el poder para el matrimonio. ¿De dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene ese poder para poder, valga la redundancia, vivir un matrimonio como a Dios le agrada? Nuestro texto base es Efesios 5. Y hoy vamos a fijarnos un poco en el versículo 21. ¿Cuál es el modelo de toda relación de los cristianos? Y eso incluye el matrimonio. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Esa es la clave. Ese es el principio que rige la vida del cristiano. Incluso la vida en sus relaciones con otras personas, con otros creyentes, y cuanto más aún en el matrimonio. Porque si vemos así el contexto de Efesios, cuando él dice eso, primero habla de los matrimonios, después habla de la relación padre e hijos, y luego habla de la relación amos y esclavos. Entonces el contexto de sométanse unos a otros en el temor del Señor abarca todo tipo de relación en la cual un cristiano se ve involucrado. Ahora tenemos que averiguar qué significa eso. ¿Qué significa someterse unos a otros en el temor del Señor? Para entender un poco tenemos que retroceder. Estamos en Efesios 5. Vamos a retroceder. ¿De dónde vamos a obtener esa fuerza, ese poder para poder cumplir este principio que es fundamental para tener éxito en nuestras relaciones? Y en el versículo 18 Pablo nos da la clave. 3 versículos antes de sométase unos a otros en el temor del Señor. Hay un mandamiento, hay una orden divina que hace posible que las personas puedan someterse unos a otros en el temor del Señor. ¿Para quién es natural someterse a otra persona? Para nadie. Es contra naturaleza. Ese mandamiento es imposible cumplirlo sin una ayuda sobrenatural. Es contra nuestra propia naturaleza. Por eso necesitamos ser lo que Pablo dice en el versículo 18. Fíjense, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, en base a ese contexto, Pablo da un mandamiento, Pablo da la clave, Pablo nos dice de dónde viene esa fuerza, ese poder para poder cumplir las series de mandamientos éticos que vienen a continuación. Todo se desprende del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo.
Al ser lleno, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que todas nuestras relaciones sean en este contexto. Imagínense, hermanos, eso es lo que Pablo está diciendo. Que todas nuestras relaciones va a ser como cantando salmos, exhortándonos, animándonos y dando gracias al Señor por todo. Eso hace posible ser lleno del Espíritu Santo. Ahora Pablo se va a mandamientos más prácticos que se desprenden de esa plenitud. Y comienza con el principio general, es un axioma de someterse unos a otros en el temor del Señor. Esa es la clave para el éxito de todo tipo de relaciones. Someterse unos a otros en el temor del Señor. ¿Quién lo puede hacer? Naturalmente nadie. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder llevar a cabo este mandamiento. Sin la llenura del Espíritu Santo no lo podemos hacer. Y ahora van a entender por qué nuestras relaciones son tan complicadas. Porque no somos llenos del Espíritu Santo. Esa es la respuesta. ¿Por qué son tan complicadas nuestras relaciones? Porque no somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo van a ser nuestras relaciones si somos llenos del Espíritu Santo? Y vamos a hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor Jesús en nuestros corazones y dando gracias por todo. Sí, hermano, así va a ser nuestras relaciones si somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la marca distintiva de la plenitud del Espíritu? ¿Qué es lo que impide, hermanos, que podamos ser llenos del Espíritu? ¿O cuál es el contraste máximo de este tipo de conducta? El orgullo. ¿Cuál es el contraste? ¿Cuál es lo que es totalmente contrario a vivir de esta manera de someterse unos a otros en el temor del Señor? El orgullo. El orgullo es lo que impide eso, ¿verdad? Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar con nuestro orgullo? Va a empezar a menguar y a ser cada vez menos, porque el orgullo es lo que frena que nosotros nos sometamos a otros en el temor del Señor. Vamos a ir desarrollando este versículo. Es por orgullo que no renunciamos a nuestros propios intereses. Es por orgullo que no queremos negarnos a nosotros mismos y servir a los demás con humildad y con amabilidad. Es nuestro orgullo lo que impide eso. Y ese orgullo solamente va a salir cuando somos llenos del Espíritu Santo. Es el único poder, es el único ente, la única entidad que puede matar nuestro orgullo, que puede matar nuestro egocentrismo. Entonces, acá podemos sacar una implicación. Que primero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir como Dios quiere que vivamos la vida cristiana. Y solamente cuando eso ocurre, vamos a poder trasladar eso a nuestro matrimonio también. Porque imaginemos que es un matrimonio cristiano. Aunque sea mi esposa también es una hermana, aunque sea mi esposo también es un hermano en Cristo. Por tanto, el mismo principio se cumple de hablarnos unos a otros cantando salmos y himnos y dando gracias al Señor por todo. Siempre es ese principio. Esa es la manera que debemos de relacionarnos con todas las personas. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, cuando definimos ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué te venía antes de hoy en tu mente? ¿Qué venía en tu mente cuando decía, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? A lo mejor uno empezaba a tener una paz interior, ¿verdad? Aunque somos cristianos hace años, a veces cuando decimos ser lleno del Espíritu pensamos que es eso, que es sentirte bien con todo el mundo, ¿verdad, hermanos?
O sea, no cambiamos nuestro pensamiento conforme a la Biblia, no pensamos bíblicamente. Asumimos muchas cosas de la Biblia y leemos con lentes que nosotros mismos hemos creado. Nos vamos a la Biblia con presuposiciones y no cambiamos nuestra cosmovisión en base a las Escrituras. Es claro que ser lleno del Espíritu Santo te da una paz interior, pero no es eso principalmente. No es eso principalmente. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los capítulos que más hablan del Espíritu Santo? En el Evangelio de Juan, los capítulos 3 al 17, describe de manera exhaustiva el ministerio del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo es principalmente el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Es el que nos ayuda a discernir la verdad. El Espíritu Santo dice que nos hace identificar la falsa enseñanza de la buena enseñanza. Eso también lo dice en Primera de Juan. ¿Qué es lo que iba a hacer el Espíritu Santo? Iba a traer a memoria a los apóstoles todo lo que Jesús le había enseñado. Juan 14, versículos 17 y 26. El Espíritu Santo le iba a hacer recordar todo lo que Jesús le había enseñado a ellos. O sea, el Espíritu Santo iba a traer de nuevo la palabra a sus corazones, la palabra que Cristo habló. Y también dice en Juan 16, 14, que el Espíritu Santo iba a glorificar a Dios, porque iba a tomar de lo suyo y nos iba a dar a conocer a nosotros. Entonces, el papel del Espíritu Santo es glorificar a Dios en nuestra mente y en nuestros corazones. Y ahí va tomando un poco más forma lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo glorifica a Dios en nuestra mente y en nuestros corazones. Por tanto, la tarea del Espíritu Santo es, podemos decir de otra manera, revelar la persona y la obra de Jesucristo en nosotros. El Espíritu Santo nos va haciendo conocer cada vez más a Cristo y su obra. Es como que nos va mostrando las riquezas de su gracia, las riquezas de la persona de Cristo, la riqueza de lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo. El Espíritu Santo le va dando más amplitud y profundidad a ese conocimiento conforme nosotros nos exponemos a las Escrituras. Porque el Espíritu Santo no obra desconectado de las Escrituras. Ese es el método ordinario, por así decirlo, por el cual somos llenos del Espíritu. El Espíritu Santo nos da la iluminación de las Escrituras, nos da el entendimiento de las Escrituras y lo lleva y lo aplica a nuestras almas, a nuestra mente y a nuestro corazón. Y es de esa manera que nos va llenando de Cristo, de su gloria, de su persona, de su obra. Llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu, son sinónimos para Pablo. Efesios 5:18 dice, lleno del Espíritu. Colosenses 3:16 dice, toda palabra de Cristo more en usted en abundancia. Entonces, es eso lo que significa la plenitud del Espíritu Santo. Es cuando la gloria de Dios en la persona de Cristo va siendo cada vez más claro y más profundo en tu mente y también en tu corazón. Fíjense, por ejemplo, la oración que hace Pablo en Efesios 1, capítulo 1, versículo 18. O sea, ¿por qué Pablo oraba de esta manera? Es porque tenía esto en mente. ¿Qué dice el apóstol? Efesios capítulo 1, verso 18. ¿Por qué lo que pedía él por los efesios? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Pablo pedía que Dios, por la obra del Espíritu Santo, traiga esa revelación. Inclusive un versículo más adelante dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y estamos hablando de la misma epístola. O sea, todo lo que Pablo va a decir teológicamente termina en la cima de ser lleno del Espíritu Santo. Y de esa cima se desprende para las implicaciones prácticas, comenzando con el principio de someteos unos a otros en el temor del Señor. Esa es la dinámica, la teología hasta el punto de ser llenos del Espíritu. Conozcan la persona y la obra de Cristo y toda su gloria, toda su belleza, toda su majestad. Para que ustedes puedan relacionarse como Dios manda, cantando salmos y himnos y dando gracias al Señor por todo y en todo. Nos estamos uniendo el contexto de Efesios así de la manera más rápida que podamos hacer. Esa es la oración de Pablo, ese era el deseo de Pablo. Y podemos ver también en el capítulo 3, versículos 17 y 18, como Pablo sigue hablando en este sentido. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ahora va quedando más claro, ¿verdad?, qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Todo el contexto que Pablo va armando, toda la estructura, se define, él mismo va definiendo lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Él ora por eso. Él ora por eso. El ministerio del Espíritu Santo entonces es transmitir las verdades de Jesús y hacer que la entendamos con la mente y la vivamos con el corazón. Es que seamos transformados por esas verdades. El Espíritu Santo agarra esas verdades y la aplica a nuestras almas y nos transforma la imagen de Jesús. Es de esa manera como funciona el ministerio del Espíritu Santo. Siguiendo con nuestra definición de Efesios 5:18, sabemos que el ser lleno del Espíritu Santo produce una paz y un gozo. ¿Cierto, hermano? Produce paz, en un sentido produce paz. Nos da paz. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en paz con Dios. Y también produce gozo. Produce gozo porque experimentamos el amor de Dios. Y esa misma seguridad que nos da paz también nos da gozo. También nos da alegría. Sin embargo, hay una mezcla también de exaltación. Nos sentimos entusiasmados, nos sentimos animados, nos sentimos motivados por esa verdad. Esa verdad sí debe de motivarnos. Y esa alegría, ese gozo, ese regocijo debe de ser también externo, por la propia definición que Pablo da. Vamos a leer otra vez la definición. Efesios 5:18. Bueno, desde el 19. Después de serse lleno del Espíritu Santo, ¿qué produce esa plenitud? Fíjense la exaltación. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esto refleja a una persona que es feliz de verdad. ¿Quién es la persona que va a estar cantando? ¿Quién es, hermano? Que vos le hablás y te canta un salmo. Te responde cantando. Era tipo esos programas que antes que llamaban cantando y respondían cantando. Eso, o sea, ilustra a una persona que está feliz, que está gozosa, que está exaltada. Pero ¿qué es lo que produce esa exaltación? La llenura del Espíritu Santo. Le da un gozo que desborda.
Hay un gozo desbordante. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es paz, es gozo, pero también es alegría, es exaltación, es felicidad. Estas verdades teológicas no solamente debemos de creerlas con la mente, sino también con el corazón, también con todo nuestro ser. Y cuando le creemos con el corazón, nuestras emociones van a acompañar esta verdad. Y las emociones que acompañan estas grandes verdades del Evangelio, de las riquezas de su gracia, de su misericordia, de su amor eterno. ¿Qué emociones pueden ser, hermanos? Tristeza, desánimo, desilusión, desesperanza. No concuerda. Los únicos tipos de sentimientos son aquellos que están relacionados con la felicidad y con la alegría y con el gozo. Entonces, de nuevo, ¿dónde tiene que estar puesta nuestra mente y nuestro corazón? ¿De dónde tenemos que esperar el poder y la fuerza para vivir la vida? De nuestras circunstancias. ¿Qué es lo que te produce felicidad? ¿Qué es lo que produce felicidad en tu corazón? ¿Son las circunstancias terrenales? ¿Qué es lo que te produce tristeza? Vamos a hacer del otro lado la pregunta. ¿Son las circunstancias terrenales y temporales? Si tú intentas obtener de esa fuente la fuerza para vivir, el poder para vivir, si tú intentas obtener de esa fuente la alegría, el gozo para afrontar las situaciones de la vida, te vas a sentir decepcionado una y otra vez. Porque esta vida es incierta, dice el predicador de Eclesiastés. En cambio, si tu fuente para vivir la vida, si tu sistema de verdad, de cosmovisión, viene de la inmutable palabra de Dios, viene de lo que es Jesús y de lo que Él hizo por nosotros, tu felicidad va a ser inmutable, porque eso no puede cambiar. Esa fuente es una fuente segura de alegría, es una gasolina pura, es podium, vamos a decirle así. Podium, es el combustible, el mejor combustible que puede cargar. La verdad inmutable y eterna de la palabra de Dios. La verdad inmutable y eterna de quién es Jesús y qué hizo a nuestro favor. Pablo hace una íntima relación entre la vida en el Espíritu, entre la plenitud del Espíritu, entre el ser lleno del Espíritu Santo y la vida del matrimonio. ¿Por qué creen, hermanos, ahora? Poniéndonos de contexto, ¿por qué creen que hace eso? Es el único combustible que podemos tener para vivir el matrimonio. Tu cónyuge no es Jesús, ni murió por vos en la cruz. No te va a dar la fuente de alegría, no te va a dar la razón para vivir. Eso es lo que Pablo quiere decir. ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente que nos produce alegría? ¿Cuál es la razón que nos hace vivir? ¿Cuál es el combustible que nos mueve? Tiene que ser Cristo. Pero vamos a seguir desarrollando. En base a todo esto que dijimos, ya es más que evidente que el matrimonio no se trata de dos personas necesitadas, inseguras respecto a su valor, a su identidad, a su propósito, tratando de llenar ese vacío en su cónyuge. No se trata de eso el matrimonio. Pablo asume que una persona que está en una relación matrimonial es una persona llena en él
Espíritu. Es una secuencia. Primero hay que ser lleno del Espíritu Santo. Al ser lleno del Espíritu Santo, esa persona sabe su valor. ¿Cuál es su valor? La sangre de Jesús en la cruz. ¿Cuál es su propósito? La gloria del Padre. ¿Cuál es su identidad? La persona de Jesucristo. Entonces no necesita llenar ningún vacío con lo que es o puede hacer su cónyuge. Partimos de esa base. Si un matrimonio no comienza con ese entendimiento, va camino al desastre. Va camino al desastre. Yo no puedo pretender que mi cónyuge llene mis vacíos. No puedo hacerlo porque voy a terminar peor. Voy a terminar más desilusionado, voy a terminar más desanimado, voy a terminar defraudado y voy a ser infeliz. Esa es la palabra. Miserable e infeliz. Imagínense el vacío personal de una persona unido al vacío personal de otra persona que intenta llenar con la otra persona que está vacía. Esta persona está vacía y esta persona está vacía. Las dos se casan y esta persona vacía intenta llenar su vida con esta otra persona que está vacía también. Y esta persona vacía intenta llenar su vida con esta persona que está vacía también. ¿Qué futuro tiene? ¿Qué futuro tiene? Ninguno. Nosotros ya entendemos que fuimos creados por Dios. Ahí comenzamos, fuimos creados por Dios, creados a la imagen de Dios. ¿Cuál es el propósito de la humanidad? De reflejar la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito, por sobre encima de cualquier cosa. ¿Dónde está nuestra identidad? En que Cristo murió por nosotros y Él es ahora nuestro representante federal. Él es el segundo Adán. En Él estamos todos nosotros, estamos unidos a Él. Y porque estamos unidos a Él, somos aceptados de nuevo con el Padre. Y Él está renovándonos para poder cumplir ese propósito inicial de reflejar la gloria de Dios. Entonces, eso somos y para eso estamos aquí. Nuestra identidad de Cristo y estamos para dar gloria a Dios. Tenemos ya claro entonces nuestro norte. Sabemos que tenemos que ser llenos del Espíritu para poder enfrentar los retos, las dificultades y las responsabilidades del matrimonio. Sabemos que lo que el Espíritu hace es traer la persona y la obra de Jesucristo a nuestra mente y a nuestro corazón. La aplica a nosotros y nos transforma de esa manera. El Espíritu Santo es la fuente, es el poder para poder vivir la vida cristiana, para poder vivir dentro de nuestro matrimonio. Sabemos que fuimos creados para la gloria de Dios y que nuestra identidad está en Cristo, nuestro valor está en Cristo, nuestra valía está en Él. Ahora, no es un gran misterio llegar a la conclusión de que nadie vive en un continuo gozo, en una continua felicidad, y que no es automático ser feliz. O sea, no es que uno aprieta un botón, no, y ahora ya soy feliz otra vez. No es así, ¿verdad? Sabemos por experiencia propia que no es así. Nos enfrentamos con un montón de experiencias psicológicas y emocionales. Esa es la verdad. Y Pablo sabe eso. Por eso viene el mandamiento ahora. De ser llenos del Espíritu Santo. Fíjense que no es una opción. Habla de un mandamiento, habla de algo que nosotros tenemos que hacerlo constantemente. Ser lleno del Espíritu Santo no es que una vez soy lleno y ya está. Ser lleno del Espíritu Santo es algo continuo. Yo tengo que constantemente llenarme de la palabra de Dios. Yo tengo que ir creciendo, en otros términos paulinos, creciendo en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. Esa es otra manera de decir ser lleno del Espíritu Santo. Tengo que continuar constantemente creciendo en ese conocimiento.
Y a través de ese conocimiento, a través de la revelación de la persona y la obra de Cristo, el Espíritu Santo me va transformando. Y el Espíritu Santo utiliza la palabra para hacer eso. Es una renovación permanente. ¿Qué hace entonces una persona sabia? Que sabe ya de dónde viene esa fuente para poder vivir la vida. ¿Qué hace? ¿Va y carga otra vez común? No, ¿verdad? Va y carga, dice el podio. Él sabe que la fuente, que el poder para vivir la vida viene por medio de la llenura del Espíritu Santo, por medio de conocer cada vez más la persona y la obra de Jesús. Y depende de la obra sobrenatural del Espíritu, porque yo puedo ir y abrir mi Biblia y razonar e interpretarlo de manera humana, aplicando los principios de la hermenéutica, haciendo exégesis. Pero si el Espíritu Santo nos lleva a esas verdades y las aplica en mi corazón, no tengo ningún poder para vivir. Yo dependo de las dos cosas. Yo debo de ir a abrir mi Biblia y aplicar hermenéutica y hacer exégesis. El Espíritu Santo no va a hacer eso por mí. Dios no va a venir y aplicar los principios de hermenéutica por vos. Vos vas a tener que usar tu mente, que Dios sí te la dio para eso, para interpretar correctamente. Ahora, todos tenemos una hermenéutica. El punto es, ¿nuestra hermenéutica es correcta o no? Todos nosotros vivimos interpretando la vida. Trata de imaginarte la vida sin interpretarla. Imposible. Fuimos creados para interpretar. Interpretar las situaciones, interpretar el día, interpretar las personas, interpretar lo que yo te estoy diciendo ahora. O sea, todos tenemos una hermenéutica. El punto es que tenemos que afinar nuestra hermenéutica para que sea bíblica. Y una vez que hacemos eso, tenemos que clamar para que el Espíritu Santo aplique esa verdad a nuestros corazones. Y eso es de una manera ordinaria, ser llenos del Espíritu Santo. Es ahí a donde debemos de acudir para poder vivir matrimonios que glorifiquen a Dios. Adorar a Dios con todo el corazón, en plena seguridad de su amor, en virtud de la persona y de la obra de Cristo, es lo que va a llenarnos del poder de Dios para vivir. Adorar a Dios no es otra cosa que darle gloria a Dios. Con toda nuestra vida, con todo lo que somos. No solamente venir a cantar o venir a escuchar la palabra. Adorar a Dios significa darle gloria a Él por lo que Él es, por lo que Él hizo también. Estar seguros del amor de Dios en Cristo también es fundamental. Si no entendemos esta verdad y no crecemos en el conocimiento de esta verdad y tratamos de vivir un matrimonio, no lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir. Ahora ustedes pueden decir, no, pero ¿cómo hay matrimonios de personas que no conocen a Dios? Y vos le ves que están relativamente bien. Aunque ellos no sepan, de Dios viene toda buena dádiva. Y Dios en su gracia común a veces permite que las personas apliquen principios bíblicos sin ni siquiera saberlo. Entonces cierto orden vas a encontrar en algunas personas que no conocen a Dios. Pero es parte de la gracia común de Dios. Dios hace llover sobre justos e injustos. Y toda dádiva sigue viniendo de Dios, toda buena dádiva. Todo lo bueno viene de Dios. Ahora, esas personas no van a poder disfrutar plena y profundamente del amor de Dios como lo puede hacer un cristiano. Y ese amor de Dios es lo que va a terminar haciendo que canten himnos y salmos en sus relaciones. No esperemos, hermanos, recibir ese poder o esa fuerza de nuestro cónyuge. Ese es el mayor error de las personas cuando se casan.
Muchos los vienen con un chip pensando que se van a casar y su cónyuge le va a arreglar todo su problema. Que va a ser la persona más feliz del mundo. ¿Verdad? Que esa persona le va a ser la persona más feliz del mundo. Y fíjense que hasta parece romántico, ¿verdad? Hasta parece bueno, pero no es bíblico. Porque ¿de dónde viene la fuente de la felicidad? ¿De tu cónyuge? ¿De dónde viene la fuente de la felicidad? De Dios. Toda buena dádiva viene de Dios. Y se acrecenta en nuestra mente y en nuestro corazón en la persona de Jesús. Porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es el que nos trae a Dios a nuestros corazones. Es Jesús. El principio, cuando entendemos esto, dónde viene esta fuerza y lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, es ahora sométase unos a otros. Y dijimos, es natural someterse unos a otros. Y fíjense que dice Pablo, unos a otros. Unos a otros. Eso incluye padre e hijo, dentro de sus funciones y sus roles. Eso incluye a amos y esclavos, o sea, empleador y empleado. A ambos lados sométanse unos a otros. Y también incluye a esposos y a esposas, teniendo el contexto más amplio. Los recursos necesarios para poder someterse solamente vienen de la plenitud del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, del conocimiento de Cristo y su obra. Vamos a leer un poco lo que dice después. Efesios 5:22, después de someteos unos a otros en el temor del Señor. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y parece fuerte, ¿verdad? Comienza luego diciéndole a la mujer que tiene que someterse a su esposo, ¿verdad? Hasta suena machista. Muchas mujeres hoy van a definir este versículo como altamente machista. Ordena a la mujer que se someta, que esté sujeta a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza. Qué difícil tarea, ¿verdad, hermanos? Difícil la tarea de someterse a nuestros maridos. Ahora, ¿qué dice después de los maridos? ¿Cuál es el mandamiento para los maridos? Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo Cristo amó a su iglesia? Entregando su vida por ella. Entonces, ¿cuál es más difícil? Parecía más duro con las mujeres, pero ¿cuál de los dos es más difícil? Amar como Cristo amó y traer a tu mente ahora al Calvario, siendo un Dios lleno de gloria. Tenía hilyadas de serafines cantándole desde toda la eternidad enfrente a él y de repente está en una cruz. Así tiene que amar el esposo a su esposa. ¿Qué es lo que viene en nuestra mente? Una renuncia total a todos mis intereses. Eso es lo que viene a la mente. O sea, ¿Jesús qué hizo? La kenosis, la famosa, que el término teológico, la kenosis. Él se vació a sí mismo. Él se vació completamente, se despojó, dice, y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ese es el patrón, hermanos. Ese es el patrón. ¿Cómo tenemos que tratar a tu esposa? Y así. La kenosis, voy a anotar ya ese término y voy a investigar, después a estudiar ese término. La kenosis. El vaciamiento total. Fíjense que cada una de las peticiones, cada uno del someterse unos a otros en el temor del Señor, requiere de sacrificio, ¿verdad, hermanos? Tanto para el hombre como para la mujer. Un sacrificio mutuo, o sea, las dos personas se sacrifican a sí mismos para el beneficio del otro.
Ese es el modelo. El esposo se sacrifica a sí mismo para el beneficio de la mujer. Y la esposa se sacrifica a sí mismo para el beneficio del varón. Ese es el modelo. Aunque en maneras distintas, en proporciones distintas. No podemos vivir para satisfacer nuestros propios intereses, sino para ser primeramente ayuda idónea de nuestra pareja. No podemos vivir para satisfacer nuestros propios intereses, sino para servir a mi cónyuge, para servir a sus intereses. ¿Verdad que tiene que ser sobrenatural nomás? No hay caso. De manera natural, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede olvidarse de sus intereses por el bien del otro? Esa es la función más importante dentro de un matrimonio. Ese es el secreto. Ya tenemos el secreto. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Ya sabemos de dónde viene también. Pero vamos a seguir estudiando un poco más. Todas las personas que han experimentado la regeneración, que han conocido el Evangelio, en mayor o en menor medida, han también experimentado un cambio radical en sus relaciones. ¿Les pasó eso, hermanos? ¿Sintieron un cambio radical en sus relaciones con las personas después de que conocieron a Cristo? Trae un poco a su mente ahora, ¿cómo antes ustedes se relacionaban con los demás? ¿Y cómo se relacionan ahora después de haberle conocido a Jesús? Hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en nuestras relaciones. En algún sentido, tenemos un poquito por lo menos más de consideración de los demás. No estoy diciendo que es el ideal, pero por lo menos ahora consideramos un poquito más que antes. El mandamiento que viene ahí en el versículo de la kenosis, Filipenses 2, es justamente que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Vamos a leer Filipenses 2. El versículo 3. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ausencia de orgullo. Esa es la característica de la plenitud del Espíritu. Ausencia de orgullo, presencia de humildad. ¿Qué significa considerar a otro como superior? ¿Cómo ustedes entienden? ¿Significa verdaderamente que de una forma irreal yo debo considerar que otra persona es superior a mí? ¿Es eso verdaderamente lo que quiere decir el texto? ¿O no será, mirando un poco la cruz de Cristo, será que Cristo verdaderamente él consideraba ser menos, siendo Dios, a la humanidad? En un sentido objetivo, yo no creo. Yo no creo. ¿Qué es lo que quiere decir el texto? Que Él puso por delante los intereses de las otras personas por sobre sus intereses. Ese es el sentido del texto. Ese es el sentido del texto, mi hermano, mi hermana. Que sin importar quién sea la otra persona, vos pones por delante sus intereses, sus motivos, sus razones, su corazón, por sobre los tuyos. ¿Acaso eso no es lo que hizo Jesús? Él dejó sus intereses, su gloria a un costado y vino y murió por nuestros intereses, el perdón de pecados y la vida eterna. Eso es lo que significa. Entonces, cuando vas a considerar mejor a tu cónyuge, significa que vas a poner sus intereses por sobre tus intereses. A eso es a lo que se refiere.
sus sentimientos por sobre tus sentimientos. Te vas a sacrificar por esa persona. A eso es lo que se refiere. Vean el contexto después de este versículo, que ¿de qué habla? Habla justamente del sacrificio de Cristo, como Él se despojó de todo, dejando a un lado sus intereses por los intereses de los demás. Ese es el sentido del texto. Debemos de renunciar a nosotros por amor al otro. Con el fin de edificarlo. Cristo no buscó sus propios intereses. Cristo se dio a sí mismo por el rescate de muchos. Eso es lo que define el verdadero servicio en las Escrituras. O sea, cuando la Escritura habla de ser siervos, de serviros a unos a otros por amor, se refiere a eso. Y fíjense que cuando la Biblia dice eso, lo dice fuera del matrimonio. Lo dice en nuestras relaciones entre hermanos dentro de la iglesia. Y si la relación entre hermanos dentro de la iglesia debe de ser así, ¿cuánto más en el matrimonio? O sea, si en mis relaciones con mi hermano yo debo de poner los intereses de mi hermano por sobre mis intereses, ¿cuánto más en mi matrimonio? Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que significa ser siervo en el contexto de las Escrituras. Los maridos y las esposas deben servirse mutuamente y renunciar a sí mismos para mutuo beneficio de la pareja. Para mutuo beneficio de la pareja. Ahora, eso anula los roles de autoridad que puso Dios. Lo que Cristo hizo anuló su rol de autoridad. ¿Verdad que no? Lo transformó radicalmente. Lo transformó radicalmente. ¿Cómo podemos llevar a la práctica ahora esto? Vamos a hacer una imaginación. Supónganse que deciden ir, marido y esposa, un día de picnic. Los dos solitos. Y comienzan los debates. ¿Por quién interpone sus gustos? ¿A dónde nos vamos a ir? Y al llegar, ¿dónde nos vamos a sentar? Y de ida, ¿qué vamos a llevar para comer? ¿Cuántos bolsos vamos a llevar? ¿Por dónde vamos a irnos? ¿Cómo son en esas pequeñas situaciones? ¿Interponen verdaderamente el interés del otro por sobre el de ustedes? ¿O tratan de imponer sus intereses al otro? Eso va a ir midiendo un poco cuánto de Cristo hay en mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así algo bien sencillito les puse. Algo bien sencillito. A lo mejor por cuestiones laborales estamos separados todo el día. Y nos vemos, había sido que tanto egoísmo todavía hay en nosotros. Pero un día de campo juntos va a hacer que salga el yo en cada uno. Y hay diferentes formas de enfrentar. Porque también hay una manera de servir al otro con resentimiento. También hay eso. Que sí, voy a hacer porque sé que la Biblia dice, pero en mi corazón no quiero hacer. Y estoy medio enojado y no porque estoy haciendo. Y cualquier cosita sale mal y voy a explotar. Va a sacar a luz mi corazón. O si no, de otra forma. Yo no quiero que la otra me sirva o que el otro me sirva. ¿Por qué? Porque yo nomás quiero servir y no quiero que nadie después me eche en cara nada. ¿Verdad? Entonces con orgullo yo sirvo y nunca dejo que la gente me sirva. Porque yo estoy acumulando méritos. A mí nadie me puede decir nada, yo le sirvo a todo el mundo. Nadie me puede decir que me sirvió a mí. ¿Se dan cuenta cómo el orgullo obra de distintas maneras y de distintos ángulos? Y muchas veces no percibimos. ¿Verdad que no percibimos, hermanos? Ahora,
¿Cómo vas a saber que sos una persona orgullosa? Cuando el orgullo del otro te molesta demasiado. Ese es un sensor. A los orgullosos les molesta demasiado el orgullo del otro, pero él no ve su orgullo. Él no ve su orgullo. El egocentrismo, cuando se cuenta con otro, choca, es tipo positivo con positivo. Se repelen así. No puedes juntarlo. Le doy estas pautas para que ustedes puedan examinar su corazón. Recuerden que lo que debemos mirar es nuestro corazón, no nuestras obras. Nuestro corazón. ¿Cómo somos realmente en nuestra intimidad? Nuestro cónyuge es lo que más va a revelar nuestro corazón, porque es con la persona que más en confianza vamos a hablar y vamos a mostrar cómo somos realmente. Y ahí va a salir toda mi carga positiva y negativa. Todo lo que tengo en mi corazón. Tres alternativas entonces, dijimos. Servir con alegría, servir con resentimiento o servir con orgullo, o imponer nuestra voluntad. Esas son las maneras en que podemos servir incorrectamente. Somos tan caídos y tan perdidos, tan proclives al pecado, que Dios tuvo que venir a rescatarnos. O sea, ¿cuál es la grandeza de nuestro pecado? Y Dios tuvo que venir. Así de grave es nuestro corazón. ¿Cuánto egoísmo hay en nuestro corazón? Y Dios tuvo que venir. Tuvo que hacerse hombre y ser clavado en una cruz. El orgullo, el egoísmo, el egocentrismo, el pensar en uno mismo, es la esencia de todo pecado. Porque si yo pienso más en lo demás que en mí, voy a cumplir la ley. Voy a cumplir la ley, no voy a robar, no voy a matar, no voy a hablar de nadie, no voy a codiciar sus cosas. Porque yo siempre voy a estar pensando en el otro. Ese es el amor. Por eso Jesús dijo, el amor es ser lleno del Espíritu Santo. Porque ese amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Romanos 5:5. Dios es amor. Amar a Dios y amar a los demás es lo contrario al egocentrismo. Una persona egoísta no puede amar a Dios y no puede amar a los demás, porque se ama demasiado a sí mismo. Gracias a Jesús, que vino a mostrarnos nuestro orgullo y nuestro egoísmo, y lo hizo por pura gracia. Hermanos, no necesitamos demostrarle nada a nosotros a Dios. No es que de ahora voy a salir y voy a acumular mérito en servicio a los demás. ¿Verdad? Y me voy al extremo del orgullo de querer servirle a todo y que nadie me sirva. Eso tampoco es lo que debemos hacer. No necesitamos demostrarle a Dios nada. Dios sabe lo que valemos. Valemos la sangre de Cristo. No debemos de preocuparnos por eso. El principal entonces obstáculo para poder vivir esta vida de someternos unos a otros, así como dijimos, es el egocentrismo, el orgullo que hay en el corazón. Vamos a leer 1 Corintios 3, hermanos. Ahora poné esa palabra ahí, egocentrismo, en contraste con lo que vamos a leer. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
¿Cuánto amor te falta? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Cuánto amor me falta? O, vamos a dar la vuelta a la pregunta. ¿Cuánto egocentrismo todavía hay en mi corazón? O podemos también ponerle un sinónimo ahí abajo. ¿Cuánto orgullo hay en mi corazón? Porque ¿cuál es el obstáculo? El orgullo, el egocentrismo. El amor es totalmente lo opuesto a buscar el beneficio propio. Considera mejor al otro. Eso es lo que decía en otros términos. Considera los intereses del otro por sobre los suyos. Ese es el amor según 1 Corintios 3. Considerar los intereses del otro por sobre el mío. Por sobre el mío. ¿Cuáles son las mayores razones por las cuales la gente se divorcia? La impaciencia, la irritabilidad, la envidia, el trato áspero, la ausencia de compasión por el otro o el rencor acumulado. Todo lo contrario al amor bíblico. Claro que no te van a decir a sí mismos, sino te van a decir es que ya no somos más incompatibles, ya no somos más compatibles, o ya no le amo más, ¿verdad? Porque estos sentimientos llenaron ese matrimonio. Todo lo contrario al amor. Estas razones son las que llevan a una desintegración del matrimonio. ¿Cómo las personas reaccionan ante estas reacciones? Dijimos, ¿te acuerdas? Dijimos que ¿cómo detecto mi egocentrismo cuando hay otra persona egocéntrica? ¿Cómo detecto mi orgullo cuando hay otra persona orgullosa? Ahora, ¿cómo respondes cuando alguien te irrita? ¿Cómo respondes? Ahí va a salir un poco del orgullo que había en tu corazón. En la manera que responde, eso te va a decir. Cuando alguien hace algo indebido, te hace algo indebido, ¿cómo respondes? Cuando alguien te hace sufrir, ¿cómo respondes? Cuando alguien te hace alguna maldad, ¿cómo respondes? Cuando alguien se jacta encima tuyo, ¿cómo respondes? Cuando alguien es egoísta, ¿cómo respondes? Le está hablando el Espíritu Santo, hermano. Le está mostrando en su corazón sus respuestas. Están pensando. ¿Cómo responden ante estas situaciones? El egocentrismo ajeno activa mi egocentrismo. Eso es lo que hace. El orgullo ajeno activa mi orgullo. Todas estas respuestas vienen de un corazón egocéntrico y orgulloso. Pero ¿qué hizo en mí? ¿Qué provocó en mí? ¿Cómo respondí? De la misma manera, entonces se activó todo el egocentrismo. Se activó tu orgullo. Puso en evidencia lo que es tu corazón todavía. Lo que hay todavía en tu corazón. Es así como actúa nuestro corazón. Pero muchas veces no justificamos. No, pero él comenzó primero. Ahora parecemos niñitos de 5 años. Yo le pregunté, ¿por qué le pegaste? Y él me pegó primero. ¿Por qué le hiciste así? Lo que pasa es que él me sacó mi juguete. ¿Qué es lo que estaba moviendo a esos niños? El egoísmo, que pensaban solamente en ellos. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros los grandes? ¿Cómo respondemos? A eso es lo que voy, hermanos. A eso es lo que voy. El egocentrismo por su propia esencia hace que no lo podamos ver en nosotros. No podemos ver nuestro egoísmo. Eso porque así funciona en el corazón. Se oculta a nuestros ojos. ¿Cómo vamos a ver cuán egoístas somos? ¿Cuánto pensamos todavía nosotros nomás?
Cuando alguien nos molesta. Ahí vamos a ver. Cuando alguien hace algo indebido, cuando alguien nos irrita, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace sufrir. Porque el amor es todo lo contrario a eso. El amor todo lo soporta, todo lo sufre, no se irrita, no hace nada indebido. No pone condición, no dice no hace nada indebido a no ser que el otro te haga esto, ¿verdad? No dice eso. Dice no hace nada indebido, sin importar qué situación estés atravesando. No hace nada indebido, punto. Solo aplicando el Evangelio por el poder del Espíritu Santo puede llevarnos a ser humildes de verdad y a no pensar en nosotros solamente. La plenitud, la llenura del Espíritu Santo nos lleva a ser generosos con los demás, a pensar en los intereses de los demás, incluso cuando las situaciones sean adversas, incluso cuando esa persona no se lo merece. ¿Acaso nosotros merecíamos este trato? ¿Merecíamos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, estando en la gloriosa presencia del Padre por los siglos de los siglos de los siglos? No, no lo merecíamos, fue por gracia. Y nosotros también, por el poder del Espíritu Santo, vamos a poder ser dispensadores de la gracia divina. ¿Cuál es la clave? Que el Espíritu Santo llene nuestras mentes de la gloria de Dios en Cristo y las aplique a nuestros corazones. Que Cristo cada vez sea más real en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, que aprendamos a pensar con la mente de Cristo, que seamos uno con Él, que nuestras reacciones sean automáticas, sin ni siquiera darte ese tiempo a ver cómo va a reaccionar Jesús. ¿Verdad? Nos hacemos esa pregunta. ¿Qué será que haría Jesús en esta situación? No, de manera automática te sale y respondes como Cristo. Bueno, ahí tenemos que llegar, ¿verdad? No estoy diciendo que estamos ahí, hermano, pero es hacia ahí donde debemos de ir. Tenemos que tomar de esa fuente de vida, que es el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Jesús dijo que de su interior brotarán ríos de agua viva. Eso se refería a la plenitud del Espíritu, a la renovación del Espíritu Santo, a la fuerza que nos lleva a vivir para la gloria de Dios. No es tu cónyuge. Tu cónyuge no es la razón, ni el motor, ni el poder, ni la fuerza. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a llevar a vivir para los intereses de tu cónyuge. Y de esa manera vas a encontrar la verdadera felicidad. El que pierde su vida la hallará. Ese es el principio del reino. ¿Perder por qué? Por la causa de Cristo. ¿Cuál es la causa de Cristo? La gloria al Padre. Por el poder del Espíritu Santo. Separados de Él nada podemos hacer. El Espíritu Santo es lo que hace real el Evangelio en nuestras vidas. No podemos luchar con nuestro corazón en nuestras propias fuerzas. Es más, no podemos ni ver nuestro corazón por nuestras propias fuerzas. Recordemos, cómo obra el egocentrismo, se oculta a nosotros. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Intentarle ver a alguien lo egoísta que es. Te va a citar como 20 justificaciones. ¿Verdad? O nosotros mismos, cuando alguien nos reclama, donde dice que somos egoístas, ¿qué es lo primero que hacemos? No, pero lo que pasa es, no, pero esto. Pero vos te acordás que dijiste esto. No, pues yo te dije así, después me dijiste así y al final no hiciste. Y ya comienza toda la argumentación. La verdadera felicidad vamos a encontrar cuando vivimos para el otro. Es una paradoja, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso estamos
reflejando la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios en Cristo? Se negó a sí mismo y tomó su cruz. Eso es lo que hizo Jesús. Por eso nos pide ahora que nosotros hagamos lo mismo. Que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos también nuestra cruz. Y le sigamos a Él. Él hizo eso y ahora nosotros le seguimos. Jesús no vino a decir nada de lo que Él no hizo. Eso a lo mejor ya lo han escuchado varias veces. Ahora lo estamos aplicando también a esto. Cuando decidimos vivir para el otro, vamos a encontrar la verdadera felicidad. Mientras seguimos aferrándonos a nuestro egocentrismo, vamos a seguir siendo las mismas personas miserables. A lo mejor no en todo, porque en algunas cosas a lo mejor ya aplicamos el Evangelio. Pero si somos cristianos ya va a haber áreas transformadas por el Espíritu Santo, porque Él obra en nosotros. Estoy hablando en un sentido general de encontrar la plenitud y satisfacción máxima en tu matrimonio. A eso me refiero. En términos más sencillos, la felicidad, lo que la gente llama felicidad. Solamente vamos a encontrar de esa manera. Vamos a servir a las personas, comenzando por nuestro cónyuge, en vez de usar a las personas para nuestros propósitos, comenzando por nuestros cónyuges. Eso nos va a sentir, nos va a dar una sensación de plenitud, de satisfacción. El servicio a los demás da satisfacción. Ahora, ¿cómo piensa la gente de hoy? ¿Cómo son los matrimonios hoy día? ¿En quién se enfoca? Cuando hoy una persona se casa, ¿en quién piensa? En sí mismo. En lo mucho que él va a ser feliz con esa persona. Así es. Entonces, ¿qué está haciendo? Fíjense en esa afirmación. Le está usando a esa persona para su felicidad. Eso es lo que está haciendo. ¿Y por qué te vas a separar? Lo que pasa es que ya no me hace más feliz. ¿Verdad? Pero así, con toda la razón moral te dicen eso. Está tan oculto su egocentrismo que ellos no ven. Eso es lo que estamos diciendo. No, lo que pasa es que no me hace más feliz. Yo me merezco una persona que me haga feliz. ¿Qué es eso, hermano? Egocentrismo. ¿Verdad? ¿Y la psicología qué te dice? No, busca una persona que llene tu vida, que te ayude a progresar, que te ayude a cumplir tus metas. Una persona a la cual vas a encontrar la plenitud y la felicidad. Mentiras del diablo. Ninguna persona te va a hacer sentir eso. Nadie te va a hacer sentir eso, solamente Cristo. Solamente Cristo. Esa es la naturaleza de Dios. Nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios desde toda la eternidad en sus tres personas vivía para complacer a la otra persona. Y esa misma naturaleza de Dios de servir al otro que se manifestaba en toda la eternidad es lo que Dios vino a hacer aquí en la persona de Cristo. Dios siguió siendo Dios nada más. Vino y se dio a sí mismo por los intereses de otros. Es lo que Dios hace desde siempre. El Espíritu Santo vive para la gloria del Padre y del Hijo. El Hijo vive para la gloria del Padre y del Espíritu Santo. Y así sucesivamente. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora Dios nos dio esa naturaleza divina, ese poder, esa capacidad para poder vivir por los intereses del otro. Eso es lo que Dios hizo en nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando estamos llenos de la gloria de Dios en Cristo, en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, cuando cumplimos esa tarea de vivir para el otro, estamos en esencia viviendo según nuestra nueva naturaleza, según la naturaleza divina, que vive por los intereses de los demás.
La esencia del mensaje es que aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mí, la hallará. Mateo 16, 25. Si buscas tu felicidad, podemos parafrasear, antes que buscarme a mí, no conseguirás nada de ello. En cambio, si buscas primero servirme a mí por encima de tu felicidad, vas a obtener ambas cosas. Si pongo mi felicidad antes, no voy a tener ni siquiera mi felicidad, porque no voy a encontrar nada que llene ese vacío. Pero si yo pongo primero a Dios, sirviendo a los demás por su causa, voy a hallar a Dios y voy a hallar la felicidad también. Voy a hallar la vida y la felicidad. Y eso es lo que Dios dice. Esa es la verdadera forma de ser feliz. ¿Quieres ser feliz? Vive por el interés del otro. Y vas a hallar la vida y la felicidad. Esa es la realidad. El matrimonio fue instituido por Dios. Por Dios fue instituido el matrimonio. Y la esencia de Dios es esta, vivir por el interés del otro. Es lo que Cristo hizo. Y es lo que Él nos anima a hacer también, a seguir sus pisadas. Esto es lo que nos va a dar el poder para enfrentar cualquier situación dentro del matrimonio, cualquier conflicto, cualquier problema, cualquier responsabilidad que tengamos que asumir. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer entonces, hermanos? Tenemos que identificar nuestro egoísmo. Tenemos que ver nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. Tenemos que ver en cuáles áreas aún yo lucho por mis intereses, por imponer mis intereses a mi cónyuge. ¿Cuáles son esas sencillas cosas? Hablamos hace rato, qué camino tomar, cuántos bolsones llevar, qué comida llevar, en dónde nos vamos a sentar, cuánto tiempo nos vamos a quedar, qué música vamos a escuchar. Y así sucesivamente. Les hablo así de cosas bien detalladas, que ustedes pueden ya aplicar a su contexto, de cada uno. ¿Sigo yo queriendo imponer mis intereses? ¿O sirvo de una manera desinteresada a los intereses de mi cónyuge? ¿O sirvo con orgullo, no dejando que el otro haga nada por mí, porque no quiero que después me echen cara? ¿O sirvo con resentimiento y con rabia? No quiero hacer, pero hago, porque sé que moralmente es lo correcto según la palabra. Tenemos que mirar nuestro corazón a la luz de esta verdad. Con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestra independencia y a tomar decisiones unilateralmente. Eso es así en un término más directo al corazón. La independencia y las decisiones unilaterales ya no existen en el matrimonio. Yo no puedo pensar que soy independiente si Dios te hizo uno con tu cónyuge. Yo no puedo más tomar decisiones unilaterales a espaldas de mi esposa o sin consultarle a mi esposa, por más mínimas que sean. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque eso refleja el egoísmo. Si yo estoy haciendo eso es porque soy una persona egocéntrica que pienso en mí nomás y no pienso en lo demás. Y si yo no busco eso, nadie va a poder mostrarme porque siempre está oculto a nosotros. Si nosotros mismos en una actitud humilde y de contrición y rogando a Dios, pidiéndole que nos muestre, no vamos a ver nunca nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo, porque está oculto. De buenas a primeras no podemos ver cómo actúa el egocentrismo. Siente la víctima. No, pero no sabelo cómo fue mi vida en el pasado. Todas las cosas que sufrí. Y todas esas cosas que sufrí, entonces ahora me dan el aval para que yo me comporte como yo quiera. Y haga lo que yo quiera. Sin importarme el otro. ¿Se dan cuenta cómo se manifiesta el egocentrismo? Está bien, a lo mejor necesita uno ser paciente con esas personas. Necesita ser más paciente quizás por las cosas que pasó.
Pero el sufrimiento pasado no te da el aval de ser egoísta hoy, porque es pecado. Independientemente a lo que te pasó en tu pasado, independientemente a relaciones fracasadas, a abusos psicológicos, a abusos físicos, a abusos sentimentales, a engaños, a traiciones, que ahora hacen de que vos juzgues todas las situaciones de una manera incorrecta, porque te aferrás a ese trauma y a ese dolor y te victimizás a vos mismo y pensás que ese trauma te da el derecho de ser una persona egoísta y que todas las personas ahora a tu alrededor deben vivir para complacerte y satisfacerte. Y si no te entienden, que peguen una media vuelta y se vayan, porque no saben lo que yo pasé. Así es como obra el engaño del corazón, hermano. Es claro que una persona que sufrió de diferentes maneras en el pasado necesita una consejería y un trato. Pero no debemos de consentir ni tolerar un comportamiento pecaminoso a causa de situaciones pasadas. Porque Cristo nos hizo nuevas criaturas. Cristo nos dio un valor infinito y una nueva identidad. Y Él nos dio su Espíritu Santo como el poder para poder vivir de ahora en adelante, dando gloria a Dios, cumpliendo nuestros propósitos. Hermanos, si no dejas tu pasado atrás, va a ser un motor y una fuente que alimenta tu egocentrismo. Esa es la verdad. Y la psicología que te dice, no, tienes que levantar la autoestima de esa persona. Pobrecita, hay una persona que no tenía autoestima o que tenía complejo de inferioridad, ahora se convierte en una persona con complejo de superioridad, viviendo de una forma egoísta pensando que es superior a todos. Se va de un extremo a otro. ¿Y cuántas personas ya vieron así, hermanos? Piensen un poco en su mente, personas que quizás en el colegio sufrían de bullying, en aquel tiempo nomás se llamaba bullying, pero había mucho más que ahora incluso, ¿verdad? Y después vos le ves, cuando son ya adultos, y se transformaron en personas rebeldes, sin misericordia para con nadie, con aires de Napoleón. Se convierte totalmente en otra persona. Increíble. Pasa de un extremo a otro. ¿Por qué? Porque la fuente del complejo de inferioridad y la fuente del complejo de superioridad es el egocentrismo. Por eso, son personas que piensan solamente en él. ¿Por qué me siento inferior a los demás? Porque pienso en mí nomás y quiero aceptación. No necesitas aceptación de nadie. No necesitas demostrar nada a nadie. Tu valor está en Cristo. Su sangre derramada en la cruz es lo que te da valor. Y Él es el que te da una identidad delante del Padre. Ahora eres hijo de Dios. Por gracia. No hay necesidad de que hagas nada. Todo es por gracia a través de la fe. Así es como vamos a salir adelante en nuestras relaciones. Hermanos, no hay excusa para ser llenos del Espíritu Santo, para someterse unos a otros en el amor de Dios, para considerar a la otra persona por sobre encima de mí, para considerar sus intereses como prioridades por sobre los míos, sin importar lo que hayas pasado. Eso no te avala para ser una persona orgullosa y egoísta. No lo hace. Las heridas del pasado tienen que quedar en el pasado, en la cruz del Calvario. Si necesitan ayuda o conocen a alguien que necesita ayuda, que la pidan a personas que pueden aplicar la palabra, que pueden darle consejo, pero no pueden utilizar, no tienen el derecho de utilizar su pasado para deshonrar a Dios.
No lo tienen, no tienen el aval de Dios tampoco, no tienen el consentimiento de Dios para hacerlo. Dios ordena que sean llenos del Espíritu Santo. Dios ordena que se sometan unos a otros en el temor del Señor. Es un mandamiento. Es la única manera de vivir la vida cristiana. Y es la única manera en que en realidad vas a poder ser feliz de verdad. Incluso por sobre tu pasado, por más oscuro que sea. Por más traumático que sea. Y eso es lo que la Biblia enseña, hermano. Debemos de identificar bien las heridas de nuestros corazones, porque esa es una de las principales razones de los conflictos dentro del matrimonio. Y ni siquiera es necesario hablar así de cosas muy traumáticas. Simples fracasos sentimentales del pasado. ¿Qué hacen los fracasos sentimentales del pasado? Hace ahora de que vos desconfíes de tu cónyuge. Sí, porque te viene a tu mente todo lo que viviste y relacionás y en ese mismo momento ya vos te sentís una víctima. ¿Qué pasa cuando yo estoy haciendo eso? ¿En quién estoy pensando? Cuando yo me siento víctima, ¿en quién estoy pensando? En mí. Estoy pecando. No estoy cumpliendo el principio de vivir por los intereses del otro. ¿Se da cuenta cuando empezamos a aplicar la palabra ahí en el corazón, cómo va calando y cómo va desnudando nuestro corazón en situaciones cotidianas y que quizás ni siquiera vemos? Todos tenemos, hermanos, una cosmovisión pasada. Cada uno de nosotros venimos de distintas situaciones, de distintos contextos, de distintas realidades, de distintas ciudades, de distintas experiencias de vida. Y todo eso que vivimos es lo que forma nuestra manera de ver la vida. Y lo que yo tengo que hacer ahora con la palabra de Dios es derrumbar todas esas fortalezas y empezar a edificar una cosmovisión bíblica. Empezar a pensar bíblicamente, no en base a mis experiencias. Y de eso se trata la vida cristiana. ¿Por qué dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a Cristo? ¿Por qué dice que debemos de derribar todas fortalezas? Es porque esas fortalezas están allí. Es porque nuestros pensamientos no son bíblicos y nosotros tenemos que hacer que sean bíblicos, llevar cautivo a la obediencia de Cristo. No venimos en blanco, hermano. ¿Quién viene en blanco? Y nace de nuevo y su mente está en blanco y de cero comienza a edificar. Nadie. Todos ya tenemos una estructura armada en base a nuestra experiencia, en base a sufrimiento quizás del pasado, que afectan nuestras relaciones hoy. Debemos de identificar, debemos de mirar nuestro corazón de esa manera. Debemos de declararle la guerra a nuestro egoísmo, a nuestro yo, a nuestros intereses, si verdaderamente queremos encontrar la felicidad y la plenitud. No, pues pastor, lo que pasa es que vos no sabés cómo es. Y ahí comenzaba otra vez a justificar. No, pues vos no viviste lo que yo viví. Ninguno de nosotros vivimos lo que Cristo vivió en la cruz. No hay excusa. El problema del ser humano no es como la psicología de hoy afirma, falta de autoestima. El problema del ser humano es que tiene demasiada autoestima. Demasiado ya se considera a sí mismo, por sobre todo el mundo. Demasiado piensa en sus propios intereses, por sobre los intereses de los demás. La autoestima es un problema del ser humano, pero un problema porque hay demasiado. Hay demasiado. Ahora hay un equilibrio en eso. ¿Nuestro valor cuál es? La sangre de Cristo. ¿Nuestra identidad cuál es? La persona de Cristo. Tenemos un valor y tenemos una identidad y eso nos da equilibrio.
Nos da equilibrio para vivir la vida. Segunda de Corintios 5:15 es lo que tenemos que hacer. Vamos a leer, hermanos. Segunda de Corintios 5:15. Dice la palabra de Dios, y por todos murió. ¿Quién? Cristo. Para que los que viven, nosotros morimos con Él, pero resucitamos con Él, ya no vivan sí, para sus intereses, para sus proyectos, para sus planes, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La esencia del pecado es, como dijimos, el egocentrismo. La esencia del pecado es que cada uno de nosotros queremos vivir para nosotros, para nuestros intereses, para nuestros planes, para nuestros deseos, para nuestra complacencia. Y todo el mundo debe colaborar en que yo sea complacido, en que yo me sienta pleno y en que yo cumpla mis metas y en que yo me sienta bien. Y el que no hace eso va a tener problemas. ¿Verdad, hermanos? Debemos de dar esa batalla de frente. Debemos de escudriñar nuestros corazones con la ayuda del Espíritu Santo. Y que nos revele el egoísmo que aún hay en nuestros corazones. Y meditar en las experiencias cotidianas que tengo con mi cónyuge. Para ver cuánto hay todavía de orgullo y de egoísmo en mi corazón. ¿Por qué son las peleas con mi cónyuge? ¿Cuál verdaderamente es el motivo o la razón? A veces uno está en una pelea y no se acuerda ni por qué comenzó a pelearse. ¿Por qué era? Y no me acuerdo. Pero está enojado y no con esa persona y no te acuerdas ni por qué era. ¿Verdad? Muchos motivos de nuestros conflictos son superficiales. Solamente la humadera que está alrededor. Nunca vamos a la raíz. ¿Cuál es la raíz de nuestro conflicto? Que mi yo está muy vivito todavía. Esa es la raíz. Que en el fondo yo quiero que mis intereses prevalezcan y predominen. Y que mi esposo o mi esposa vea lo fantásticas que son mis ideas y mis planes. Y sea un medio para que yo las cumpla. Y así yo pueda ser feliz. Tenemos que tomarnos muy en serio, hermanos, el abnegarse a nosotros mismos. El negarnos a nosotros mismos. El tomar la Biblia con toda seriedad. Si yo tomo la Biblia con toda seriedad y la aplico a mi corazón, Dios día tras día va a mostrar el egoísmo que aún hay en mi corazón, en mis pensamientos, en mis motivaciones, en mis actitudes, en mis conflictos, en mis problemas, en mis responsabilidades. ¿Qué pasa si uno de los dos nomás comienza a hacer esto? Que es muy factible. A veces uno de los dos nomás se autodetermina, ¿verdad? Y es un camino más difícil. Es un camino más difícil. Pero a la larga va a dar su fruto. A la larga va a dar su fruto. A la larga esa manera abnegada de vivir y de vivir por tu cónyuge, por sus intereses, por sobre los tuyos, va a hacer de que Dios obre en su corazón y le muestre verdaderamente lo que Él es. Y el egoísmo que hay, como no pensó en su esposa, no en su esposo para hacer tal o tal cosa. Con cuánto egoísmo estaba viviendo. Dios va a obrar en el corazón de ese cónyuge y va a mostrar esa realidad.
El yo es, hermanos, como un amo que está en nuestro corazón. El yo es la esencia, el motor de todo pecado. Dijimos eso. ¿Qué es lo que me lleva a transgredir la ley? ¿Qué es lo contrario al amor de Dios? El amor a mí mismo. ¿Quién es la persona que no puede amar a Dios y amar a los demás, cumplir la ley? La persona que se ama demasiado a sí mismo y que piensa solamente en sus intereses. En Génesis 4, Dios le dice a Caín, el pecado está al acecho en tu puerta como una fiera lista para atraparte. Quiere dominarte. Así es tu corazón. Está al acecho siempre. Quiere dominar tus decisiones, quiere dominar tus sentimientos, quiere dominar tus actitudes, quiere dominar todo lo que sos y lo que haces, tus palabras, tus ofensas, todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Por el Espíritu Santo no tenemos que permitirle a nuestro corazón que nos domine. El egoísmo siempre va a estar latente allí. Y yo y nadie más que yo soy responsable de mi egoísmo. Mi cónyuge no es responsable de mi egoísmo. Yo soy responsable de mi egoísmo y yo voy a dar cuenta por mi egoísmo. Y solamente yo puedo enfrentar a mi egoísmo. Nadie más. Nadie lo puede hacer. Solamente yo puedo hacerlo. Por el poder del Espíritu Santo. Cumpliendo el mandamiento de ser lleno del Espíritu Santo, para poder someterme unos a otros en el temor del Señor, para poder poner el interés del otro por sobre mis intereses. Nuestra carne siempre va a querer dominar la situación, siempre va a querer llevarnos a una de esas aristas que vimos, o a victimizarme, o a exaltarme y demandar de los demás. Ahora todos tienen que postrarse y arrodillarse y cumplir todos mis sentimientos y mis pensamientos. Yo el supremo. O la víctima, luego que nadie le quiere y todos le odian. Para los dos extremos. O aquel que quiere hacer para ser reconocido. O aquel que hace con mala gana. Dios quiera mostrarte tu corazón hoy, mi hermano, mi hermano. Dijimos que una de las características de los matrimonios de hoy es el enfocarse en uno mismo. Ahí comienza el fracaso. Otro tipo de matrimonios de hoy es aquellos que piensan que el matrimonio va a ser la fuente, es que su cónyuge va a ser la fuente de su gratificación, de su plenitud y de su felicidad. Bueno, muchas personas piensan que al casarse se va a solucionar todos sus problemas en otro término, que van a ser felices. Así, automático. Automático va a ser. No es así. Necesitamos ser llenos por el Espíritu Santo. Ahora, hay un modelo más tradicional también todavía hoy, muy vivo, ¿verdad? Dentro del contexto evangélico. Aquel modelo tradicional que solamente aplica las sujeciones así de manera externa. No, vos tenés que someter también porque yo soy tu cabeza. Y tenés que hacer todo lo que yo te digo. ¿Quién está hablando ahí? El egocentrismo. O sea, está agarrando la palabra y doblándola y utilizando para cumplir todos sus deseos y para interponer sus intereses. Ahí generalmente es el marido donde más se aprovecha de ese mandamiento. Y hay muchísimos matrimonios así dentro de la iglesia, en donde prácticamente el hombre subyuga a su esposa y la tiene como una esclava, ¿verdad? Obligándole a cada tanto, no, que tiene que someterse. Y a veces hasta hay violencia física. Triste, hermano, pero hay. No leyeron el versículo 21, y menos el 18. 21 dice, someteos unos a otros. Y el 18 dice, sed lleno del Espíritu, ¿para qué? Y para poder someterse unos a otros.
Vimos, ¿para quién es más difícil cumplir este mandamiento? ¿Quién es el que tiene que amar como Cristo amó a la iglesia? ¿Quién es el que tiene que pagar mayor precio? ¿Quién es el que tiene que negarse más? ¿Quién es el que tiene que renunciar a todos sus intereses? No, ese modelo de no te hay que someterte porque yo soy tu esposo. No, ese no entendió la Biblia ni el Evangelio, ni conoce a Dios ni a Cristo. Someteos unos a otros en el temor del Señor, sirviéndose mutuamente en amor, buscando el interés del otro, considerando lo superior. Dijimos que era poner el interés del otro por sobre mis intereses. Esa es la manera correcta de aplicar. Yo sé, hermanos, que es un poco pesado la clase de hoy, pero es importante que pongamos estas implicaciones lógicas de la doctrina y cómo debemos de ir aplicándola a nuestros corazones. Entonces está la persona que piensa solamente en sí mismo cuando se casa, está la persona que piensa que el matrimonio es su cónyuge, es la fuente de su felicidad. Está aquello que quiere imponer un modelo tradicional, pero utilizando el egocentrismo como la fuente, como el principio que domina todo. Y está aquellas personas un poco más modernas y liberales, que dice que su persona, que su cónyuge, le tiene que ayudar a ella a salir adelante. Esa hay mucho también hoy. Que no tiene que ser un estorbo, no le tiene que molestar nada, sino que tiene que ayudarle. Y así también yo le voy a ayudar a él, tenemos que ayudarnos. Y cada uno que no se moleste, sino que nos ayudemos para salir cada uno adelante, con sus proyectos, con sus planes, con sus perspectivas de vida. ¿Y qué yo estoy haciendo entonces ahí con mi cónyuge? ¿Le estoy sirviendo o le estoy usando? Le estoy usando. El egocentrismo otra vez es el principio que me está dominando. No, el someterme uno al otro en el temor del Señor. La otra parte del versículo dice, ¿cómo tenemos que someternos unos a otros? En el temor del Señor. ¿Qué entienden ustedes por el temor del Señor? Esa es una pregunta difícil, ¿verdad? Hay muchísimo ahí encima del temor del Señor, el temor del Señor. No, es un nombre temeroso de Dios, decimos. Muchas veces no entendemos qué es lo que significa. ¿Qué significa el temor del Señor? Significa un temor servil, un terror al ser castigado. ¿Qué significa el temor al Señor? Para hacerla corta por nuestro tiempo, el temor del Señor es cuando somos anonadados por la gloria de Dios, por sus atributos, por su majestad. Somos asombrados. Dios te asombra. Dios conmueve tu corazón. Dios te llena. Su belleza te deja deslumbrado. Sus atributos te deja así, con la boca abierta y con las dos manos abiertas. Y eso te lleva a vivir para Él con una reverencia máxima. Porque para vos es la persona más impresionante y asombrosa, el ser más supremo y excelso y majestuoso que existe en todo el universo. Ese es el temor del Señor. Ese es el verdadero significado. Produce gozo. Fíjense lo que dice Proverbios 28:14. Definimos primero y ahora vamos a demostrar con algunos versículos. Dice la primera parte, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Doblemente feliz, doblemente bendecido. Fíjese, parece contradictorio, el temor de Dios produce gozo. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Doblemente feliz, doblemente bendecido, doblemente gozoso. El temor produce gozo.
El temor produce gozo. Salmo 130. Versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas temido o reverenciado, dice Reina Valera. Pero es el mismo término. O sea, que el perdón de pecados hace que yo tema a Dios. ¿Se entiende ahora cuál es el sentido? El perdón de mi pecado hace que yo quede asombrado. Eso es lo que está diciendo. Por su misericordia, por su gracia. Me dio algo que yo no me lo merecía. ¿Qué es este amor? ¿Cuán grande es este amor? ¿Cuán grande es esta misericordia? ¿Cuánta gracia hay aquí? Este perdón hace que yo tema a Dios. Yo quedo asombrado, totalmente rendido. Es la persona más fabulosa, fascinante, hermosa. No podés describir lo que es para vos. Y eso hace que vivas para esa persona. Eso es vivir en el temor del Señor. No es un terror a ser castigado, a perder tu salvación o a recibir maldiciones por tu desobediencia. Eso no es el temor del Señor. El temor del Señor es vivir completamente asombrado por lo que Él es, por su persona y por lo que hizo, por sus obras. Ese es el temor del Señor. Y tenemos que ser instruidos en el temor del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ir conociéndole más a este Dios para ser cada vez más asombrados por Él. Eso es instruido en el temor del Señor. Deleitarnos, adorar a este Dios. Un sobrecogimiento, una reverencia, un respeto inigualable. Cuanto más experimentamos su gracia, su misericordia, su amor y su perdón, más vamos a temer a Dios. Más vamos a ser asombrados por este Dios. Más vamos a vivir en el temor del Señor. Dios es amor, dice la Biblia, ¿cierto? El amor es prácticamente lo que resume todos sus atributos, porque hasta en su ira hay amor. Su ira es el pago por la injusticia. Y Él paga la injusticia porque tiene amor, porque el amor no se goza en la injusticia. Entonces hasta la manifestación de su ira procede de su amor. Y ese amor, mientras más real se hace en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que fue derramado aquí, es lo que nos constriñe, dice Pablo. El amor de Cristo es lo que nos constriñe, nos obliga. ¿Por qué? Porque estamos asombrados y nos rendimos a vivir para Él. No por un terror a ser castigado o porque voy a sembrar y voy a cosechar cosas malas. O porque voy a perder mi salvación. No, porque estoy asombrado por la persona y la obra de Dios. Y ese amor de Dios que se hizo evidente a mí por el Espíritu Santo es lo que me obliga a vivir para Él. Rendido para Él. Si el amor de Dios no nos controla, no nos domina, no estamos aptos ni capacitados para vivir la vida cristiana. Si el amor de Dios no nos domina, si la persona de Dios no nos domina, lo que nos va a dominar va a ser el egocentrismo de nuestros corazones, nuestros propios intereses. Y eso va a traer conflicto. ¿De dónde salen las guerras? Dice Santiago, los conflictos. ¿De dónde? De nuestros corazones, cuando quieren imponerse por sobre los demás. No podemos buscar poder, fuerza, valor, identidad, aceptación y amor en otra persona que no sea Dios.
Dios nos da todo eso en abundancia, hermano. ¿Por qué vamos a seguir buscando en nuestro cónyuge algo que solamente Dios puede darnos? ¿Por qué queremos llenar el vacío de nuestro ser con nuestro cónyuge si solamente Dios puede llenar ese vacío? Dios solamente puede darnos poder. Dios solamente puede darnos esa aceptación y ese amor que necesitamos. Todas las personas necesitan amor. Todas las personas necesitan ser amadas. Esa es una media verdad que te dice la psicología. No, Dios tiene bastante amor para darte. Tiene un amor eterno, inmutable. Inmutable. En nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. Necesitamos la obra sobrenatural del Espíritu. Necesitamos ser llenos de Dios. Necesitamos ser llenos de Cristo a través de su palabra. Necesitamos crecer en esta llenura, crecer en este temor del Señor. Ser asombrados cada vez más y más y más por Dios. Sacarnos del centro de nuestras vidas. Levantarnos del trono de nuestra vida y ponerle ahí a Cristo. Y vivir para Él. Amándole a Él y amándole a los demás por sobre encima de nosotros. ¿Cómo entonces vamos a ser felices en nuestro matrimonio? ¿De dónde vamos a obtener el poder para vivir el matrimonio? Solamente de Dios. No hay otra manera. ¿Cómo pretendes tener un matrimonio pleno, satisfactorio, si has abandonado el estudio de las Escrituras? Si has abandonado tu comunión con Dios. Si el conocimiento de Dios en la persona de Cristo en tu mente y en tu corazón no ha crecido. Porque eso es ser lleno del Espíritu Santo. Crecer en ese conocimiento. Y mientras crece ese conocimiento, sos asombrado por Él. Andás en el temor del Señor. Vivís para su gloria, para sus propósitos. Amándole a Él, dándole gloria en todo y viviendo por los demás. Y encontrando paradójicamente la verdadera felicidad. Al perder tu vida, hallás la verdadera vida y con ella la felicidad. Ese es el poder para vivir el matrimonio. Es el poder de Dios, es el amor de Dios. Dios derramó eso en nuestros corazones, hermanos. Y cada uno de nosotros estamos capacitados para hacerlo. Porque cada uno de nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, podemos amarlo a Él. Porque Él nos amó primero. Y en su amor y por su amor podemos amar a los demás buscando el interés de los demás. Entregar nuestras vidas por los demás para hallarla y ser felices en el Señor. Vamos a orar. Padre, perdónanos, Señor, por tanto egoísmo en nuestros corazones. Estamos tan lejos, Señor, de amar con el verdadero amor. El amor que nos irrita, que no guarda rencor, que no busca lo suyo, que se goza en la verdad y en la justicia, que busca el bien de los demás, que pone los intereses de los demás por sobre el suyo. Aquel amor que vino y se hizo carne y fue a la cruz a derramar su preciosa sangre por los intereses de viles y perversos pecadores. Perdónanos, Señor, por tanto egoísmo en nuestro corazón. Ayúdanos a ser llenos del Espíritu, a buscar de una manera consciente e intencional, Señor, ser llenos, escudriñando tu palabra, buscando a Cristo en tu palabra, ser lleno de Él,
y por tu Espíritu ser transformados a la imagen de Jesús cada vez que lo conocemos más, yéndonos de gloria en gloria por la obra de tu Espíritu. Obra, Señor, hoy en nuestros corazones y ayúdanos a poder vivir en el poder de tu Espíritu Santo, a ser llenos de Él, llenos de Cristo, de su persona, de su obra, y someternos unos a otros, a ser asombrados por su majestad, por su belleza, por su inmensidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.